Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Átomos y Aparte. El tema de hoy, la robótica, adelántate al futuro. El lugar en donde exploraremos las mentes brillantes que están construyendo el mañana. El día de hoy hablaremos un poco sobre circuitos, engranajes y sobre todo mucha creatividad. Así es, Natalie. Estamos en un momento donde la robótica ya es una realidad. Ya no es ciencia ficción, ya no es ninguna comiquita ni ninguna película. Y está transformando todo aspecto de nuestra sociedad. En este momento tenemos a dos jóvenes prodigios que dejaron el nombre del Estado Bolívar en muy alto. ¿Sus nombres son? Mi nombre es Yalexis Perdomo, pues me llaman Yale. Mi nombre es Alfredo Reyes y me pueden llamar Goyo. Vengo de la Escuela Técnica Industrial Cecilia Costa, estudio tercer año, sección B de Mecatrónica y nací el 5 de octubre del 2011. Muy bien, excelente. Gracias por acompañarnos, chicos. De hecho, ellos dos pudieron lograr grandes éxitos en estas Olimpiadas Regionales en el año 2024. Yalexis obtuvo el primer lugar en la categoría Ingenio Creativo y Alfredo Reyes obtuvo el segundo lugar en esa misma categoría. Teniendo eso en cuenta, muchachos, vamos a empezar con las preguntas. Quisiera que me cuenten un poco cómo se sintieron cuando escucharon en ese momento que eran los ganadores de ese premio, después de tanto esfuerzo. Pues de mi parte en ese momento me sentí súper nerviosa y imaginarme que logramos obtener el primer lugar después de tanto sacrificio y esfuerzo y tropiezos que tuvimos en el camino. Imaginar que pudimos haber logrado el primer lugar me llenó de emoción en ese momento. Fui feliz junto a mi equipo y pues me alegré mucho de que mi colegio por fin haya tenido de haber destacado. Pues. Excelente. Cuéntame, Bueno, ¿cómo te sentiste? de mi parte yo me sentía nervioso esperando los resultados a ver qué tal nos fue. Porque como dice mi compañera Yalexis, de tanto esfuerzo y sacrificio armando nuestro robot, nos quedábamos siempre todas las tardes en el liceo. Yo me imaginé todo eso y cuando escuché el nombre de nuestros equipos, yo dije, valió la pena. Se te iba a salir el corazón. Claro. Exacto. Sí, sobre todo tomando en cuenta que ellos dos pertenecen a la misma institución y lograron algo que no es muy común, ¿verdad? Obtener el primer y el segundo lugar en una misma categoría. Tuve la oportunidad de acompañarlos en ese viaje y sin duda fue una experiencia increíble donde gritamos, lo celebramos, pero me preguntaba, ¿cómo fue para ustedes ese viaje? Porque ese viaje ustedes lo realizaron sin sus padres. En algunos de los casos hasta viajar por primera vez solo y sobre todo para una competencia de Caribe. ¿Cómo se sintieron ahí? De mi parte me sentí nerviosa, pues sí extrañaba algo en mi casa, pero me gustó mucho el viaje, pues aprendí muchas cosas que todo uno lo puede ver en internet, por las redes, pero no es lo mismo ir a verlo en persona. Vivirlo, no es lo mismo. Entonces cuando fui, y aparte fue mi primer viaje, por eso lo llamamos prodigio. Primer viaje, primera competencia, ganador. Sí. En 14 años que tuve, que lo que tenía fue mi primer viaje así, sin mi mamá y sin mi papá, pero fui con mis amigos, con mis compañeros, con mi profesora, y pues no me sentía así, con esa necesidad de mi mamá. O sea, no es por nada. En tu grupo, o sea, me sentí en mi grupo y me sentí segura de tenía nostalgia, ahí. pero tenías tu grupo ahí firme. Tenía mi grupo y no me sentía así. Pues. Cuéntame, ¿cómo te sentiste tú? Me imagino igual, pero tú eras pequeño. Yo un poco tranquilo, porque no es una de las primeras veces que así viajo. Entonces, como también estaba con mis compañeros, yo dije, bueno, puedo estar aún más tranquilo ya que tengo a alguien que me acompañe. Pues. No estoy solo. Claro, así no me siento tan aburrido en el transcurso del viaje. Ni ansioso, ni pensando, me va a salir mal. Entonces, a medida que íbamos avanzando, yo me imaginé cómo sería la competencia, mentalizándome. Y cuando llegamos, todo fino, para mí todo fino. Aprendí muchas cosas nuevas, conocí varios amigos y bueno, compartimos de nuestros proyectos y aprendimos de nuevas tecnologías. Exacto. Bueno, eso, muchachos, habla mucho de su madurez como persona. Fíjense que hay muchas personas adultas que les cuesta mucho eso en una competencia y ustedes ya a tan temprana edad se están puliendo en eso, incluso ganar. Ahora, yo quisiera añadir una preguntita. ¿Cómo vieron ustedes a los otros proyectos en el tema de, en ese momento, sus contrincantes?
¿Cómo los vieron? ¿Pensaron que eran mejores? ¿Pensaron que eran peores? ¿Pensaron que ustedes, oye, me falta aquí, me falta allá? ¿Cómo fue eso ahí cuando vieron a sus otros compañeros Pues que para estaban mí compitiendo? lo puedo definir para desafiante y de nivel. Ah, ok. O sea, vieron que los otros compañeros Tenía Sí. nivel. sí tenían mucho nivel. Tenía nivel y nos obligaron de por sí a esforzarnos, como de por sí nos estábamos esforzando bastante. Y cuando vimos ese nivel en esa competencia nos obligó a esforzarnos como el triple en ese momento. Mucho más. Sí. Mucho más. Por eso fue más sorpresa, ¿verdad? Cuando ganaron, porque, oye, había muchos proyectos muy buenos también. Muy bueno. De hecho, tomando en cuenta que en esta categoría ingenio operativo es una categoría que requiere mucho esfuerzo, porque el tipo están todo el día allí hablando, presentando, entonces eso suele ser agotador. Muy repetitivo. Y son 2 días en que el stand tiene que estar abierto, presentando, en un día puedes tomar 15 veces, y eso suele agotarnos, ¿verdad? Sobre todo también tomando en cuenta el que es una categoría en la que no sabemos cómo vamos. Por ejemplo, el jurado no te dice, mira, llevas tantos puntos, y eso cuando uno recibe los resultados, sin duda alguna, no sé. Es como presentar un examen y mira, no te dan nada de la nota. La atención. No sabes nada, tú solo ves las caras, ¿verdad? Pero ahora les quiero hacer una pregunta. Tomando en cuenta eso de que en esta categoría no sabemos un adelanto de los resultados, ¿sospechaban que el premio era de ustedes? Algo les decía por dentro que sí. A mí, por mi parte, sí. Pues veía la expresión de los jurados y yo soy una persona que veo las caras y como que ya sé más o menos por dónde va la cosa. Ya sabes cuándo te van a regañar y cuándo te van a Sí, felicitar. eso ya lo sé. Yo de mi parte sentía como un impulso así, como que ustedes pueden, sé que lo lograrán. Entonces, cuando ya íbamos terminando, yo veía como que los jurados nos veían demasiado y yo me quedaba, bueno, ¿qué pasa aquí? Ajá. Y bueno, ya O vamos muy mal o vamos muy bien. claro. Excelente. Bueno, ahora teniendo eso, vamos a hablar un poquito sobre esos proyectos que los llevaron a ustedes a ese premio. ¿Cómo pensaron? ¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿Cómo lo armaron? ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron durante esos días que se quedaron hasta tarde en el colegio? Pues la idea se nos ocurrió cuando estábamos, o sea, no tenemos nuestro semillero científico en nuestro colegio. Uno por lo general va a un salón de profesor PJ y uno comienza a debatir ahí ideas, comienza a debatir ideas para poder hacer los proyectos. Una lluvia de ideas para Comenzar a hacer los proyectos y el de nosotros surgió como un detector de gases tóxicos que es el que lleva por nombre de TOX 24 por eso mismo. Después de tantas ideas lo fuimos mejorando. En realidad era como parecido el proyecto porque todavía no teníamos como esa organización de semillero científico como tal para ir a la competencia. De hecho, con nosotros la competencia fue una sorpresa. Nos enteramos después, pero como nuestro colegio desde siempre ha hecho proyectos con cierres de proyectos y todo lo demás, ya nosotros teníamos como el proyecto ahí listo para cualquier cosa que podría salir por ahí. Nosotros estábamos haciendo nuestro proyecto, la lluvia de ideas, y se nos ocurrió de nuestro equipo de TOX 24, yo y mi compañero Johnny Morey, somos ese equipo. Hacer un detector de gases tóxicos y los vimos como haciendo práctica. para solucionar una problemática, o sea, una problemática que puede dar en cualquier aspecto, en cualquier ambiente. En cualquier ambiente, de los gases tóxicos que no es así algo surrealista, es una realidad, sí pasa. Que no son detectables por el olfato humano, son inodoros, son incoloros y eso es una problemática real. Y con nuestro proyecto decidimos solucionar eso con un detector de gases tóxicos y que también enviara, no solo lo detectara, sino que hiciera una acción de control. Así, al detectar ese gas, que de una vez enviara una notificación a través de la aplicación Telegram, inmediatamente avisándole al usuario de que existía ese peligro. De que existe ese peligro. Y también le añadimos como una medida de seguridad, un extractor, que es como un pancule o un ventilador para vaciar, claro, es un prototipo pensando en después desarrollarlo más. Desarrollarlo a nivel más industrial y para empresas y eso. Perfecto. Y en el caso del proyecto Alfredo. Bueno, mi proyecto surgió principalmente de la educación.
porque como tal el proyecto trataba de un robot accionado por gestos para el estudio de la robótica, ¿ok? Ese robot lo que haría es que enseña a los niños un poco más de robótica y no lo vean así tan aburrido, lo vean como algo emocionante para que vayan aprendiendo cosas nuevas y así. Ni tan difícil, me imagino, ¿verdad? Claro, ni tan para difícil. que el niño diga, Para que se divirtieran. Si esos muchachitos pueden, ¿por qué no podemos nosotros? Eso es Claro. lo que queremos, ¿verdad? Bueno, el robot principalmente estaba compuesto por sensores que detectaban movimientos o gestos de la mano, pues, principalmente. Uno se reunió en un pequeño taller y ahí fue donde comenzó la lluvia de ideas. Surgieron varias hasta que se nos ocurrió esa, hacer un robot para que eduque a los niños a promocionar la robótica en todo. Iba a ser principalmente usado en las escuelas, ya sea universidades, primarias o bachiller también. También como para que se pudiera mover, también estaban equipados motores para que pudiera mover las extremidades. Y cuando ganamos la competencia, en ese momento, después que llegamos al hotel, nos empezamos a tener otra lluvia de ideas. Como por ejemplo, para que el robot pudiera hablar y decir, hola, yo soy Benevó, porque ese era el nombre de nuestro proyecto, Benevó. Y le dijera a los niños como que yo soy un robot accionado por gestos y hoy vendré aquí a explicarle cómo funciona la robótica, por así decirlo. Ustedes ganaron y automáticamente empezaron ya a mejorar su proyecto. Oye, claro. Muestra una ambición muy interesante, muchachos, que no se ve muy a menudo a chicos de su edad. De hecho, muchachos, ninguna competencia es perfecta, ¿verdad? Siempre hay sus obstáculos y sus retos. Quisiéramos que nos contaran qué obstáculos tuvieron ustedes durante la competencia, estando allá en Cumaná. ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentar? Tal vez un problema técnico o... Mira, no prendió, no hizo lo que yo quería. Bueno, para nosotros fue todo en un momento. Nuestro proyecto se le había dañado el buzzer, no teníamos muchos componentes. Cuando lo conseguimos, teníamos que casi desarmar el proyecto para poderlo acomodar. Entonces, corríamos el riesgo de que si lo desarmábamos completo se nos dañara otra pieza. Entonces estaban en la evaluación, justamente estábamos ahí siendo evaluados y tuvimos que como pudimos ahí acomodarlo como para presentárselo. Pero el 100%, como el 90% sí lo pudimos defender bien, pero sin la ayuda del buzzer, porque era como que la temática. O sea, faltó ese pedazo, pero la síntesis del proyecto sí pudieron presentarlo sin problema. Sin problema, pero esa partecita ahí tuvimos un problema. Siempre hay errores, Bueno. ¿Y en tu caso? Mayormente los problemas que enfrentamos fueron la escasez de componentes, ya que la mayoría tenían un precio elevado y la mayoría tampoco se conseguía en el estado. Entonces lo que uno hizo fue agarrar otros componentes de proyectos anteriores que estaban en nuestra institución, como sensores, placas de desarrollo. Okay. Después de eso, el robot fue hecho prácticamente con materiales reciclables, cartón, pintura, foamy, entre otros más. Cuando llegamos a la competencia, a alguna que otra falla técnica, porque lo que cabe destacar que también el robot tenía como que una pinza mecánica para que pudiera recoger también desechos sólidos, porque también podía cuidar el ambiente. Entonces, para que los que tienen esa área de cuidar el ambiente, ¿verdad?, puedan llevarse el robot y que los ayuden a recoger esos desechos, ya sea plástico, vidrio, cartón, etc. Pero en la competencia, cuando fuimos a presentarlo, la pinza se quedaba como que trabada, no hacía como contacto, provocando que la pinza no agarrara el objeto que no quería, pues. Entonces, a la final resultó ser que era que el protoboard no era como que tenía un falso contacto y a lo mejor no enviaba la corriente o algo parecido. Bueno, muchachos, déjenme decirles que lo importante es que lograron superar eso. Y nosotros, nuestra compañera, hemos sido jueces en esas competencias. Y ese aspecto que ustedes toman como que me salió mal, tuve que hacer eso es algo que nosotros los jueces tomamos mucho en cuenta. Puede ser muy decisivo a la hora de decidir quién gana. Cuando uno ve al mismo muchacho
con un problema técnico y ustedes mismos resolviendo, eso le suma mucho punto al equipo, porque quiere decir que ustedes estuvieron muy involucrados, o sea, ustedes están empapados por completo y pueden resolver. Entonces, para la próxima, eso no es, va a sonar algo contradictorio, pero no es del todo malo que hay una falla técnica y que ustedes mismos puedan resolverlo, porque el juez se da cuenta de que ustedes, por eso, como ustedes hablaban, nos veían mucho, es por eso. Oye, esos muchachos tuvieron unos problemas, el brazo se quedó trancado, el booster no funcionó, y lo vieron ustedes resolviendo, eso suma mucho. Lo importante es que pudieron resolver y seguir. Bueno, ahora pasemos a la siguiente sección de este podcast. Se llama Hackeando la Mente. Alexander, ¿nos puedes comentar de qué se trata este caso? Ok, ahora vamos a abrir esta parte con una pregunta. Una pregunta no explosiva, pero una pregunta para usar nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento profundo. ¿Sí? ¿Sería? En la actualidad es muy difícil hablar de robótica sin nombrar lo que es la inteligencia artificial. Vemos que ahora van de la mano. Y mucho se está diciendo de que la inteligencia artificial está creciendo y sobre todo se habla mucho de su potencial. En vista de esto, la pregunta sería, si la inteligencia artificial desarrollara una conciencia y fuera capaz de copiar los sentimientos del ser humano, ¿estaríamos nosotros moralmente obligados a otorgarle derechos o simplemente seguiría siendo una herramienta? ¿Qué piensan? ¿Qué piensas? Pues yo sí estoy de acuerdo en otorgar ese derecho, porque si ya tiene sentimientos, entonces ¿Tiene conciencia? ¿Tiene pensamiento propio? Yo de mi parte me sentiría mal al saber que si tiene sentimiento y tiene conciencia y negarle algo, pues. De mi parte no estaría muy de acuerdo con eso. O sea, tú estás a favor de que esa inteligencia artificial se siga desarrollando mucho más, que se siga pareciendo más a nosotros, ¿verdad? Siempre hacemos las construcciones de las computadoras y los robots, todo teniendo en mente que se parezcan más o menos a nosotros los humanos. ¿Y a ti qué te parece? Bueno, a mí también, porque como tiene emociones, también tiene conciencia, ¿por qué no dejarla ser como nuestra acompañante de vida, por así decirlo? Pero también que nosotros, así como estamos todavía, que podamos controlarla, porque si en algún momento, como ella tiene conciencia propia, se nos revela o algo, podíamos controlarla o apagarla para que no cause ningún daño, pues. Ok, eso está muy interesante porque son dos respuestas distintas, ¿verdad? Ella quiere darle derechos, tú quieres tenerla o mantenerla como una herramienta. Eso sí es una muy buena pregunta que todos deberíamos hacernos ya con toda nueva tecnología, en especial la IA que está saliendo ahorita a flote y se está usando para todo. Deberíamos hacernos esa pregunta. ¿La seguimos usando como una herramienta o seguimos evolucionando? De hecho, hay mucha información en internet comentando sobre la inteligencia artificial y su capacidad de poder llegar a expresar sentimientos, de evaluar las circunstancias. Entonces, si eso es posible, ¿estaríamos de acuerdo con desconectar entonces estas máquinas? Una pregunta interesante, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestra audiencia a poder responder en los comentarios su opinión acerca de esta pregunta. Vamos a estarlos leyendo uno. Quiero añadir algo más para la audiencia y para ustedes. No que la respuesta a ustedes le den vuelta. Como siempre decimos nosotros en esta charla, nosotros hacemos el robot, ¿verdad? Sí. Y si el robot hace algo, es producto que nosotros hicimos. Si esos robots llegan en algún momento a sentir sentimientos, ¿son sentimientos de ellos o de nosotros? Que fuimos los que los construimos. ¿Están emulándonos a nosotros los sentimientos o son de ellos propios? Quisiera dejar esa pregunta flotando. Vamos a leer los comentarios. Vamos a estar pendientes. Ok. Ahora, muchachos, vamos con otra pregunta. Esa la dejamos flotando, ustedes la van pensando en su casa y si quieren ustedes también se meten y responden. Ya tengo la respuesta. Aquí está. Ok, ahora vamos con lo que significó después, qué les trajo después que ustedes ganaron. ¿Cómo manejaron eso? ¿Hicieron famosos en su colegio? ¿Cómo cambió eso? ¿Tu vida ha cambiado algo? ¿Recibieron apoyo? ¿Qué pasó después que ustedes llegaron, ganaron? ¡Felicitaciones! ¿Qué pasó? Pues en mi colegio se sintió una emoción, buenísima, por decirlo así. Todos desde las directoras hasta los profesores, desde las señoras que limpian, felices porque nosotros habíamos logrado ese logro y hacer que el colegio destacara. ¿Tuvieron algo? Sí, mis padres estaban orgullosos de mí. Eso, a nivel personal, ¿cómo fue también eso?
Eso es el colegio se alegró, pero a ti, ¿qué te hizo sentir eso? Oye, Emocionadísima. ¿te motivó más? Me motivé muchísimo más y pues eso también me ha ayudado a que me esfuerce cada día más por intentar cumplir mi sueño, porque yo quiero ser ingeniero en ciberseguridad. Excelente, Yo excelente quiero- opción. Yo quiero hacer eso porque vi que tiene, aparte de que me gusta, tiene demanda. Así que me conviene, pues. Muchísimo. Y a ti, compañero, cuéntame, ¿qué te cambió eso? ¿Qué te hizo sentir? Bueno, cuando llegamos a casa, principalmente hablé primero con mis papás. Estaban orgullosos, contentos por lo que habíamos logrado, porque valió la pena todo el esfuerzo que hicimos prácticamente, porque nos quedábamos siempre hasta tarde acomodando los proyectos, y cuando llegamos a las instituciones, se sintió como que una alegría, por así decirlo, como una vibra, Llegó el héroe. sí, por Llegaron así los decirlo. ídolos. Entonces, cuando llegamos al salón, nuestros compañeros nos decían como que, mira, cuando sea famoso, acuérdate de nosotros. ¿Viste? Eso es. Cuando sea presidente, acuérdate de nosotros. A eso Sí, queríamos llegar. De hecho, recuerdo que esa vez llegamos tarde en la noche de viaje y Sí. había un grupo de profesores, la familia, todos contentos allí. De hecho, hubo muchas lágrimas, ¿verdad? De emoción en ese instante. Bueno, esto demuestra que a pesar de todos los obstáculos y las cosas que se les hayan presentado, ustedes pudieron lograr. Y eso también es un aporte para las personas que nos ven, porque hay muchos papás que dicen, yo quiero que mi hijo incursione en la robótica, pero hay que saber algo, es un trabajo en equipo, es un trabajo de equipo. Y si un joven quiere incursionar en la robótica, como ustedes pudieron superar todos esos obstáculos y vieron recompensado todos esos esfuerzos, también él podría hacer. Excelente. Ahora vamos a pasar con otra ronda que se llama preguntas rápidas. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí, sí. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí. Ok. Este es un cara a cara con preguntas y respuestas rápidas, lo que salga de la mente, rápido. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿código abierto o código cerrado? ¿Qué prefieren ustedes? Código abierto. Muy bien. Segunda pregunta, ¿soldar con cautín o con pistola de aire caliente? Cautín. Chao, Tim. Tercero, ¿Arduino o Raspberry Pi? Arduino, Arduino. 4, ¿robot humanoide o robot industrial? humanoide. Industrial. Industrial. Muy bien. Claro, porque el que hicieron va más tendencia al industrial que al humanoide. Pero por supuesto, todos queremos tener algo que ver en un desarrollo de un robot completamente humano. Ok, es ahora del reto de robot, ¿verdad? Vamos a empezar o a pedirles a ustedes, ¿verdad? En una hojita, que ustedes hagan una especie de esquema o de dibujo correspondiente a algún robot. Si tienen alguna idea, por supuesto, si la quieren dejar en secreto para volver a ganar y no dejarle chance a más nadie, pero que ustedes piensen un ratico y hagan un esquema de un posible robot, una posible idea, una mejora. Como esa lluvia de ideas que ustedes hicieron para crear su prototipo, otro robot o otra idea que ustedes pueden mejorar con una solución robot. Pues, Un esquema, como un mapa mental. mapa mental. Dibujen el robot ideal. Mira, yo quiero hacer un robot que haga tal cosa. ¿Cuál sería tu robot ideal? El que tú quieras tener, el que tú quieras en algún momento crear. Puedes plasmarlo. Yo quiero un robot que me ayude a la Hágalo, ¿no? Hágalo. Que cocina, Que que haga limpie. oficio. Y aquí el compañero, ¿qué robot te gustaría a ti? Bueno, principalmente es uno que como que ya ha sido desarrollado, como que ya existe. Una aspiradora inteligente, pero creada por mí mismo, que yo mismo la pueda mejorar, sin derecho de autor, por así decirlo. Plásmela ahí. Que haga algo adicional, ¿verdad? Porque ya Claro. existe, pero tú le puedes añadir algo adicional. Eso Claro. forma parte de la construcción de la robótica. También quiero que en el centro tenga como que, Puedo colocar lo que quiero. Exactamente. en el centro de la aspiradora, quiero que tenga como una cámara para que identifique los objetos o los obstáculos que tenga alrededor también. Claro, sepa qué va a limpiar y qué no, ¿verdad? Pero si hay un perrito, no va a limpiar el perrito No. también. Exacto. Eso forma parte también de lo que llamamos solución robot. A veces muchas personas piensan que hay que empezar con un robot desde cero.
tenemos que tener una idea muy original. No, podemos hacer un robot que ya esté hecho y añadirle una solución adicional. Tiene que tener sensores de color ¿Para qué esos sensores de color? para que pueda detectar más fácil los productos que están en la cocina. Una sería como una opción alternativa. Una opción alternativa de color. Pero ese sería un robot para cocinar o para limpiar la cocina o para que cocine Yo con nunca hago qué. la limpia. Ah, ok. Tú limpias después. Ya No, me no. gusta cocinar. La mejora, no, porque después lo vas a mejorar para que limpie también. Te vendo el mío, te vendo el mío. Tiene La que cosa es que tener limpie yo inteligencia artificial para que aprenda a cocinar como Claro, que le gusta la casa, ¿verdad? claro. Que tú le pongas los ingredientes. Mira, tengo esto. Hazme algo ahí. Claro, Dame algo de una comer. cámara inteligente. Ah, ok. Ahora, una pregunta. ¿Tendría brazo o sería integrado con un sartén de una vez? Pues lo del brazo sería buena opción, pero mucho costo. Eso forma parte, ¿verdad? De lo que es ingeniería. Buscar, porque a veces tenemos soluciones y cuando sacamos la cuenta, como dijo el Se compañero, pasa. oye, demasiado. Tenemos que tratar de reducir ese costo para que sea rentable. Tiene que ser lo más rentable posible. Entonces tendría que ser integrado, ¿verdad? Que esté todo junto, tenga todos los ingredientes juntos y que él vaya cortando. Bueno. Se está acabando el tiempo. Al mío, por la parte de abajo, le quisiera también añadir como un pequeño chorro de agua y como una, ¿cómo es que se llama eso? Lo que tiene la escoba para arrastrar la basura. Un aspersor y vamos a llamarla escobilla, se llama eso, Sí. creo. Que va dando vueltas junto Claro, con el agua. para O que sea, que no solo barra, sino que también limpie la hace mugre. coleto, como dice. Claro. Ok. Y Excelente. que si cuando la cámara detecta algún objeto que sea grande, que pueda como rodearlo, o si es algo pequeño, también él puede añadirle como unas pinzas para que lo agarre y al lado que tenga como una bolsa para que meta Ok. Cuando sea un sucio más grande, pues que no Claro. sea tierra, sino que es un desecho más grande. puede ser hojas, plástico y lo mete en una bolsa aparte. Porque que vaya arriba, me imagino. Allá Claro. arriba y él lo vaya. Aquí, Excelente. la parte de arriba. Algo así. Pues cada vez que estoy abriendo mi Nadie es perfecto, Yare, nadie es perfecto. No. Lo que No, importa, yo sé. lo que importa es eso. Tu mente lo tiene. Eso es todo. Eso es lo que importa. Yo no sé eso. Yo calqué. Bueno, muchachos, esto es un ejemplo, sobre todo un ejemplo para todos los jóvenes del estado Bolívar. No, parece un ejemplo para todo el país, pero sobre todo para nuestro estado, de que inspira a otros muchachos de su edad, aún menores, a incursionar. ¿Para qué queríamos hacer esta dinámica? Para que nuestra audiencia vea que no es algo que requiera un equipo constante, sino alguien que tenga un problema muy básico. No me gusta cocinar, no me gusta limpiar, no me gusta pasar coletos, puede buscar una solución robótica y empezar a diseñar. Ojo, por eso estos son bosquejos. Uno dice, no dibujo bien, no importa, uno va escribiendo, ¿verdad? Y de ahí sale la solución robótica, poco a poco se va construyendo. Lamentablemente, chicos, estamos llegando a la parte final de este podcast. Nos ha encantado tenerlos aquí, poder compartir con ustedes, hablar sobre su experiencia. Y sin duda alguna, podemos ver que la robótica no es solamente ensamblar robots. La robótica nos enseña a poder trabajar en equipo, resolver los problemas de forma estructurada y algo muy importante, que es no rendirse ante los desafíos. Es decir, la robótica es una forma de pensar. Ser creativo. Ser creativo. Bueno, por mi parte yo los felicito, muchachos. Lograron algo. A lo mejor ustedes piensan que se dieron cuenta, pero falta algo. Ustedes fueron pioneros, los primeros. Y es algo que a muchas personas les cuesta. O sea, ser la primera vez que van a la competencia y primera vez que ganan. A veces uno pierde y dice, oye, ¿cuándo? Y ustedes lo hicieron de una vez. Pero poderlos volver a ver aquí, que sigan ganando. Y como les dijeron a ustedes, no se vayan a olvidar de nosotros cuando se hagan famosos. Cuando sean muy famosos, se acuerden de nosotros, puedan venir y acompañarnos nuevamente en este podcast. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Queremos también, algo agradecerles porque nos enseñan que
la robótica no surge a veces de ideas grandes, sino de una idea pequeña podemos lograr algo grande. Y eso es una lección para nosotros y también para los jóvenes de hoy en día que quieren incursionar en la robótica, puedan verse reflejados en el ejemplo de ustedes. Bueno, con esto hemos concluido un episodio más del podcast con el tema robótica. Adelántate al futuro.